Vamos a escuchar un consejo de Lucía Prieto, hacer una pausa y continuamos. Muy buenos días. Ni la salud ni el envejecimiento paran, invernan, se jubilan. Por eso es importante seguir constantemente nutriendo desde dentro nuestro organismo para que lo notemos por fuera, lo note la piel, lo note el cabello, las uñas. Todos queremos vernos y sentirnos jóvenes, sentir que nuestro organismo es dinámico por dentro y por fuera, lo que equivale a mantener a raya los radicales libres, a nutrir nuestro organismo desde dentro para que, como digo, lo notemos también por fuera. Lo nota nuestra piel, el pelo, las uñas y hasta la sonrisa, y lo hace cuando suplementamos con el suplemento más potente y mejor diseñado, formulado del mercado, Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo, más vitales. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000, teléfono de información de pedidos, pero también de asesoramiento gratuito. Pueden preguntarle a su farmacéutico o dietista, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. 2 minutos pasan de las 9 en punto de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia. La actualidad, por suerte o por desgracia, ya lo saben, no se detiene, así que tenemos que valorar las principales noticias de las últimas horas. Y hoy, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. La división de Europa sobre el conflicto en Oriente Medio, podríamos decir que convive en las portadas, ¿no?, con los vaivenes de Donald Trump. Vamos a empezar por las últimas declaraciones que ha verbalizado el gabinete del presidente norteamericano. Sí, bueno, además tiene mucho punto de debate porque vista la efectividad de esa operación contra Maduro en Venezuela, cabe preguntarse 11 días después de la ofensiva iniciada si hay un plan. Una de las personas que más sabe de lo que está pasando en Estados Unidos y que mejor lee la mente de Trump es David Zalandete. Él en ABC ya dice que no está claro qué fases tiene en mente el presidente de los Estados Unidos, cuyas declaraciones sobre un fin de la guerra pronto se contradicen con lo que le cuentan al periodista miembros de su propia administración. Hoy el mundo coincide en que Trump se atasca en su estrategia para aplastar, dice, la furia del avispero iraní, que en las últimas horas ha desafiado con bombardeos más intensos, y siempre que hablamos de Oriente Próximo o damos noticias de internacional, la sensación suele ser para el oyente que nos queda muy lejos, ¿no? Bueno, el caso es que, como escribe hoy Francisco Rodríguez Fernández en El Mundo, ya tenemos a los mercados apretando porque esto es un misil, dice, al enchufe y al surtidor, y no momentáneo. El escenario más probable, dice, que es el de una inestabilidad energética duradera, vamos, la que ya venimos lastrando desde la guerra de Ucrania, desde el apagón, y por la que Hacienda sigue ganando dinero. No se crean, 300 millones de euros se va a embolsar solo este mes, que salen pues de nuestros bolsillos. ¿De dónde si no? Es que es cierto, no sé qué opináis, pero da la impresión de que, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela tras la extracción de Maduro, ahora Estados Unidos actúa un poco a rebufo de los acontecimientos. Da la sensación de que no tiene esto atado y bien atado. Yo creo que la operación no tiene el mismo alcance ni remotamente. Podría tenerlo desde el punto de vista político, pero no hay otros elementos y la administración Trump parece no haber reflexionado suficientemente las diferencias, efectivamente, como dices, entre Venezuela e Irán, las implicaciones, la estrategia o los objetivos militares pues se han cumplido en buena parte, no nos engañemos. Eso es una operación exitosa, indudablemente. Otra cosa están los réditos políticos, el asentamiento político, que es una cosa mucho más incierta, porque evidentemente Venezuela no juega el papel Irán de Venezuela. Pero sobre todo lo que nos está llamando la atención en los últimos días, hasta el punto de que Trump está cambiando, si no su estrategia, por lo menos sus declaraciones públicas, es el no haber contado con los efectos, suficientemente con los efectos económicos. Es decir, hay una falta de reflexión sobre las consecuencias desde el punto de vista económico que se podían desatar, que no me voy a reiterar aquí porque son conocidas de todo el mundo, y que de alguna manera Trump ha ignorado, y lógicamente el peso político de una acción militar contra Irán no tiene, el peso económico no tiene nada que ver con el de Venezuela, hasta el punto que se está trasladando, que ese es el problema, entiendo, para Trump, se está trasladando al mercado interior, al interior de Estados Unidos. Los americanos tienen dos maneras de ver si las cosas van bien o mal desde el punto de vista del bolsillo, y son muy prácticos y yo creo que muy eficientes en ese sentido. El precio de la gasolina, si sube mal,
mal para cualquier gobierno, y los americanos se enfadan, y cuando baja entienden que las cosas están bien todas, la economía y la política. Y luego la inflación, que es un problema que en el mundo anglosajón se mira con lupa, se aprecia con razón, porque eso ahí se ve que tienen mucha cultura económica y política y saben que eso es el famoso impuesto de los pobres, el famoso impuesto invisible. Y vamos a ver qué pasa con la inflación, pero se ha disparado el petróleo y los americanos están empezando a pagar una gasolina muy cara. Eso sabiendo que dentro de unos meses hay elecciones en Estados Unidos, las famosas elecciones intermedias, legislativas y tal, que puede tener un efecto. Y es lo que está haciendo, está claro que está afectando a Trump y a la administración de Trump, porque a raíz de que se haya aflorado todos estos problemas, están rectificando como poco con lo que estamos viendo en las declaraciones públicas. No sabemos si detrás, que es la gran incertidumbre, si detrás de esas declaraciones públicas hay también una voluntad de reconducir esto o no. Pero en cualquier caso, les ha cogido con cierta sorpresa porque están cambiando el discurso oficial sobre la duración de la guerra y el alcance de la guerra. En fin, la verdad es que sería traumático que Estados Unidos, después de lo que ha hecho, se replegara y dejara las cosas un poco abandonadas, porque volveremos a repetir esos casos que se vio en Irak, se vio en Afganistán, de que dejas las cosas a medias y al final es peor, como se suele decir, el remedio que la enfermedad. Es decir, es peor, yo creo que había que acabar con ese régimen. En fin, todos sabemos lo que supone, lo que es una amenaza además para el mundo, aparte de la violación de los derechos humanos, pero hay que hacerlo bien. Y ahora mismo tenemos la duda de si realmente Estados Unidos ha llevado a cabo esta operación teniendo en cuenta todas las variables. Esas respuestas no las tenemos hoy todavía. Sí, no, hemos desconocido cuál es el objetivo. En el caso de Venezuela lo tenías bien claro, sí. Es decir, era capturar a Maduro y dejar de marioneta a Delcy y que Marcos o Rubio les dé las instrucciones y a partir de ahí iniciar un proceso hacia la democracia. En el caso de Irán todavía no sabemos qué es lo que han querido hacer. Es decir, querían derrocar al régimen, pues está muy lejos de conseguirlo. Eso es una dictadura sanguinaria, pero no es Venezuela. Entonces, claro, es una teocracia militarmente bastante potente. Entonces, de momento no ha conseguido los objetivos, se ha asustado, ha visto los mercados, era clave, es decir, decía Julián, que miran de reojo la gasolina, la inflación y los mercados. Y los mercados le estaban diciendo a Trump, no vayas por ahí, sobre todo cuando es un año electoral. Y ahí se han asustado. Y entonces ahora están atascados y no saben para dónde tirar. Derrocar, a mí sería la mayor alegría que me podrían dar, que es acabar con el régimen, con esa dictadura de los ayatolá. Sería lo mejor, devolverle la libertad a los iraníes. Para eso se necesita, eso va a ser una guerra larga. Y por las declaraciones que están haciendo ahora, es lo que menos les interesa. Sí, pero yo creo que aquí algo ha fallado, ¿no? Que Trump a lo mejor esperaba que la sociedad civil pudiera salir a la calle, pudiera presionar mucho más y que al final, exacto, bueno, pues hubiera no un giro democrático, pero a lo mejor algo parecido, ¿no? Efectivamente, yo creo que para el presidente de los Estados Unidos lo que está ocurriendo con los mercados era un daño colateral con el que él contaba, pero a lo mejor hasta que no lo ha visto en primera persona, pues en fin, yo creo que puede deberse a eso el motivo por el cual ahora parece que está rectificando o que puede estar habiendo un cambio de planes, ¿no? El hecho de que Trump esté informando de todas sus intenciones para mí es algo que me llama mucho la atención, sobre todo lo que ocurre aquí en España, ¿no? Que el presidente del gobierno se niega sistemáticamente a que haya preguntas de manera completamente abierta de periodistas. Y me parece muy preocupante lo que hemos escuchado por parte de un senador republicano que de alguna manera está instando a Trump a que saque de España las delegaciones de Rota de Morón. Y de Morón, efectivamente, como consecuencia del posicionamiento político de España, que no nos engañemos, no se debe a otra cosa que a un cálculo electoral de Sánchez, ¿no? El senador republicano Lindsey Graham, que no es un senador cualquiera y que según todos los analistas es una figura que tiene predicamento en el entorno más próximo al presidente norteamericano. Pero es verdad, hay que recordar que en campaña electoral Donald Trump incidió mucho en que si él regresaba a la Casa Blanca conseguiría que los precios bajaran en Estados Unidos. Claro. Trump también ha dicho en varias ocasiones que con él Estados Unidos no entraría en guerras largas.
Recuerden aquella frase de voy a terminar con la guerra en Ucrania en 24 horas, finalmente no lo ha conseguido. De modo que, a la luz de cómo se están desarrollando los acontecimientos, no sé si puede refugiarse precisamente en estas consecuencias económicas para maquillar o justificar un repliegue y pues, ocultar lo que a todas luces sería una operación fallida, claro. Claro, la clave es interna, es decir, a él ir a la guerra con Irán le trae disensiones dentro de los suyos, es decir, lo que se llama el movimiento MAGA. Eso no lo ven claro, porque precisamente era un presidente que no te iba a embarcar en estas cuestiones que son carísimas y que al final acaban con subidas de impuestos y con más inflación y demás, y te resiente la economía. Y si te resiente la economía en un año electoral, malo. Por lo tanto, claro, es natural que él se está jugando mucho, y probablemente la factura que le pase a Irán, a diferencia de Venezuela, que lo puso en los altares desde el punto de vista geopolítico, porque incluso los gobiernos más a la izquierda le han aplaudido. Aquí no está claro. Y se ha quedado un poco en tierra. Claro, es que no se puede comparar Venezuela ni Cuba, donde hay en preparativos una operación y tal, y que seguramente salga bien, con la dimensión de Irán. Es decir, que es una de las grandes naciones del mundo desde el punto de vista militar y como amenaza, conectada con China, conectada con Rusia, que por cierto están muy callados. Entonces no se puede comparar. Ahora, con Trump es muy difícil anticipar nada, porque es muy impredecible, porque, como dices, en realidad su primera legislatura se basaba en ya puede arder el mundo, que a mí no me interesa, o sea, me da igual lo que ocurre fuera de mis fronteras, no es lo nuestro, ¿no? Y ha venido un segundo mandato donde se ha desdicho a sí mismo, se ha desmentido con cierto éxito. La operación contra Irán, el ataque de hace unos meses o casi un año ya, fue exitosa, la operación de Venezuela también, pero es verdad que Irán tiene muchos elementos y es difícil, digamos, abordar una amenaza así con una operación rápida y limitada en recursos y en costes, ¿no? Esto no me va. Si te metes ahí, sabes que eso tiene unos peajes enormes y un poco duraderos, ¿no? Entonces vamos a verlo. Yo, de todas formas, con este hombre no me mojo. No sé si puede estar diciendo que esto se acaba y no se acaba. En fin, vamos a irlo viendo, pero en cualquier caso, desactivar todo lo que supone Irán no es una cosa que se puede hacer en una semana ni seguramente en unos meses, ¿no? Y sobre todo vamos a ver también qué pasa con Rusia, como decías, ¿no, Julián? Porque el propio Trump ha reconocido que ha estado hablando con Putin, aunque no se sabe muy bien cuál es la posición que tiene con respecto a todo lo de Irán, ¿no? Y veremos a ver también lo que ocurre con los mercados, porque Trump ya ha amenazado incluso con tomar militarmente el estrecho de Hormuz, aliándose con países árabes, y veremos a ver si finalmente lo hace. Y no se nos olvide la respuesta de Irán, porque Irán continuamente está diciendo que va a responder, y Trump al mismo tiempo diciendo que la respuesta de Estados Unidos va a ser 20 veces superior. Así están las cosas en Washington. Claro, al otro lado del Atlántico tampoco vemos precisamente unidad de acción en este sentido. Hoy también son noticia, por supuesto, las declaraciones de Antonio Costa, del presidente del Consejo Europeo, desmarcándose de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sobre las normas que, en su opinión, deben regir la actuación de la Unión Europea en los principales conflictos internacionales. Vamos a escuchar esas declaraciones de Costa. Debemos defender el orden internacional basado en normas. Debemos defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, tal como se describen en nuestros tratados. No deben aceptarse las violaciones del derecho internacional. Estas palabras, Vanessa, han tenido mucha más repercusión que la intervención inicial de Ursula von der Leyen, porque, claro, atestiguan que hay diferencias profundas, insisto, en instituciones muy importantes. Hablamos de la presidencia de la Comisión y de la presidencia del Consejo. Sí, Pedro Sánchez lo que ha hecho también es llevar un poco estas declaraciones a su terreno. Hoy el presidente del Gobierno ofrece una entrevista al diario.es donde responde precisamente a von der Leyen. Dice que el dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, sino el desorden internacional que nos llevó a 2 guerras mundiales. Pero yo me quedo con que su no a la guerra dice que es una cuestión de principios, sino de oportunismo político. Y es que esta es parte del kit de la cuestión de esa cronología a la que hemos asistido en las últimas horas. El diario El País lleva a su portada hoy la lluvia de críticas a von der Leyen, acusada, dice, de excederse en su papel, pero si analizamos la situación, vamos a ver qué sucede. Sánchez lleva meses colocando de forma estratégica peones en el tablero europeo. Ahora es la ocasión en la que los está moviendo como quiere. Ayer puso a comparecer a Teresa Rivera, a Nadia Calviño, a la presidenta de los socialistas europeos, aquí a Álvarez, también
también a varios ministros, todos en tromba contra von der Leyen. El discurso oficial versaba sobre las declaraciones de la presidenta de la Comisión, sobre esto que acabamos de escuchar, sobre el orden internacional, pero lo que había molestado de verdad, o al menos esa es mi sensación, era que dejara al descubierto esa ambición de Sánchez, su interés político. La prueba es que suma un aliado más de fuera de nuestras fronteras, bueno, de nuestra linde, ¿no? Es Antonio Costa, y le valió a Moncloa esto para presentar el argumento también en clave internacional. Por cierto, que Teresa Rivera, la ministra a la que según Sánchez von der Leyen definía como una devota europea, ayer decidía no asistir además al pleno sobre energía, se lo estamos contando en Libertad Digital, decía que en protesta por el asunto de la nuclear, pero según dice ABC, esto tenía más que ver con que no quería responder sobre Forestalia. Y la próxima semana, cumbre de líderes europeos precisamente en Bruselas. En esa entrevista que mencionas en el diario.es, preguntan al presidente del gobierno si ha hablado con Ursula von der Leyen en las últimas horas. Dice que no, sí habló con Antonio Costa este pasado lunes. Empezando por Bruselas, ¿cómo interpretáis estas discrepancias que se han hecho públicas entre Costa y von der Leyen? A ver, da un poco de risa ver que von der Leyen se enfada con su ojito derecho, ¿no? Al que siempre ha protegido y al que siempre ha dado todo su apoyo. A mí yo no me creo en ninguno de los dos, no me creo ni el no a la guerra de Sánchez, ni el vamos a la guerra y ponernos los cascos de von der Leyen. A mí tanto uno como el otro me parecen dos pantomimas. A mí Sánchez me engaña con el no a la guerra porque a él la guerra le interesa muchísimo, sobre todo para saquearnos fiscalmente. O sea, para este gobierno es un grandísimo negocio. A mí que me dejen de discursitos de Miss Mundo, como el del portugués Costa y demás, esto de violaciones a los derechos humanos y tal. Venga, hombre, que tú gobiernas con chavistas, con golpistas, con castristas, con etarras, y me vienes a hablar de derechos humanos. Y por el lado de von der Leyen, oye, hazte cargo. Sánchez es un hijo político tuyo, le has protegido, ha sido tu niño bonito, le has dado absolutamente todo, le has llenado las arcas de dinero de fondos Next Generation y demás por la jeta. Ahora se te ha revelado, pues aguántatelo. A mí las fracturas de Europa, si Europa tal, si Europa viene tal, la verdad que me la traen al pairo. A mí como ciudadano, como español, lo que me preocupa es el saqueo fiscal al que me va a someter Sánchez a partir de ahora por esta guerra. 300 millones, decía Vanessa, en solamente un mes. Oiga, ¿me vas a bajar el IVA? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Tomar medidas a favor de los ciudadanos? No, vas a regalar ayudas con nuestro dinero. Deja de tomarnos el pelo. A ver, yo no creo, no estoy seguro de que realmente estemos contando que lo que hay es una fractura interna europea. Primero, lo que ha ocurrido es que en Europa ha habido un corrimiento conservador, y en ese corrimiento, desde las últimas elecciones, la propia von der Leyen estaba en una situación débil, que se ha sostenido básicamente con el acuerdo con el Grupo Socialista, pero que el propio Grupo Popular, la mitad del grupo, no es muy fervoroso de von der Leyen, no digamos la derecha del Grupo Popular, los dos grupos patriotas y los otros, ¿no? Con lo cual von der Leyen está resituándose para conservar su posición en muchas materias. Más importante es lo que dijo ayer sobre la energía nuclear, después de haber sido una de las activas destructoras del capital del patrimonio nuclear europeo, desde Alemania primero y luego desde la Comisión. Ahora descubre que fue un inmenso error de ella y de los suyos, no de los demás. Ella cometió el error. Y en materia geoestratégica lo mismo. No tengo tan claro que ella, en esas palabras, defendiera, digamos, que hubiera que ir a ese nuevo escenario, como que fuera una constatación que es evidente, estamos todos de acuerdo, que ese es el nuevo escenario, nos guste o no. Un escenario que cada vez se basa menos, efectivamente, en las reglas del derecho internacional, que por supuesto no lo respetan grandes potencias como China e Irán, y que los europeos nos hemos encontrado con el problema de que nuestro otro gran socio y firme creyente en las normas y los usos como fuente de derecho, que era Estados Unidos, pues ahora mismo no está en eso, como sabemos, no está en eso, con lo cual ella constata algo que no es bueno y que no nos gusta, pero que es así. Y luego la reacción, pues mira, hasta el propio Grupo Socialista Europeo sabe que esto es así, está en esto. A mí me parece más una operación de Sánchez que de nadie más. Sánchez llamó a Teresa Rivera
Y el gran ruido se produjo ayer por parte de los eurodiputados socialistas españoles. Y es verdad que Costas habló. Bueno, pues a Costa puede haber encontrado Sánchez a un líder europeo que validara, digamos, las posiciones de Sánchez, pero no se han ido grandes referentes socialdemócratas europeos hablando sobre esto. Es una operación claramente de Sánchez que le viene maravillosamente a su no a la guerra, en definitiva a llevar su muro también al escenario europeo. Es decir, yo soy el salvador de la democracia y también soy el hombre que me enfrento a Trump. Y ahora, en vez de decirlo en España, esta mujer me ha dado la posibilidad, mi antigua amiga Úrsula, me ha dado la oportunidad, como no tiene límites, ni principios, ni creencias, me ha dado la oportunidad de convertirme yo en ariete de todo esto. Pero no tengo la sensación de que esto esté provocando una fractura en Europa importante. No hay dos bloques enfrentados sobre el concepto, sobre este asunto y sobre por dónde tiene que ir Europa y cómo se ven las cosas. Ha habido una reacción bastante unánime, incluyendo la reacción a la acción americana contra Irán, y alguien que se ha salido del carril, que ha sido Sánchez, y prácticamente nadie más. Bueno, pues ha tenido el aval en unas declaraciones de Antón Costa, nada más. Pero una vez más asistimos a las maniobras envolventes de los 700 asesores de Sánchez, que todos los días ahí cabe quien corre más con la idea que puede brillar para que estemos hablando de estos asuntos y efectivamente que sea él el devoto del derecho internacional, de los usos y la costumbre, cuando lo ha destruido todo en el ámbito interno y externo, todo lo que ha dependido de él desde el punto de vista de política exterior. No tiene nada que ver con eso. En política interior, en fin, los usos democráticos, las reglas, la contención, no tiene nada que ver con la formación de gobierno y sus 7 años de mandato. Pero bueno, ahí está y le vale. Pero no creo que en Europa, que la gran prensa europea esté reflejando que hay una fractura en Europa a cuenta del derecho internacional y de la operación americana israelí contra Irán. No, y además es que si nos fijamos en la prensa internacional se confirma esto que estás exponiendo, ¿no? Que es que realmente esto es un debate que está poniendo Sánchez encima de la mesa porque le compensa electoralmente, y la prueba de que le compensa, para empezar, es que ocurra lo que ocurra en España, sale el gobierno prácticamente coordinado a decir no a la guerra, o sea, esa es la respuesta para absolutamente todo, y luego cómo ha activado a Teresa Rivera, que en vez de estar dando explicaciones sobre la detención de uno de sus altos cargos en el Ministerio de Transición Ecológica por la trama de falsificación de documentos del Ministerio en favor de Forestalia, pues está simplemente obedeciendo al presidente del gobierno y haciendo alusión a este debate sobre von der Leyen, que simplemente se ha dedicado a hablar con sentido común, ¿no? A explicar de alguna manera que hay países que no entienden que hay unas reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Y que en base a eso, pues hay que actuar desde la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque efectivamente no solo ha salido Rivera, también el ministro de Exteriores, la propia Nadia Calviño, que estaba prácticamente olvidada, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque lo que tampoco es comprensible es cómo el presidente del gobierno, ante todo lo que está ocurriendo por la subida de los mercados, se quiera esperar hasta el 25 de marzo para de alguna manera dar detalles sobre las ayudas que de alguna manera van a tener que dar, ¿no? Pero es que las ayudas no van a ser la solución a todo lo que está ocurriendo, sino bajar la presión fiscal y de alguna manera hablarle claro a gremios como por ejemplo el campo, que van a ser los que más van a notar, aparte de las familias. Efectivamente, da la impresión de que estamos ante una operación política, otra más en toda regla, y lo prueba el hecho de que esta entrevista a la que hacíamos referencia en el diario.es se cierra después, o se realiza después de las declaraciones de Ursula von der Leyen, y precisamente el titular de la entrevista pues son las declaraciones del presidente posicionándose en contra de la presidenta de la Comisión Europea. Bueno, vamos a hacer una pausa y abordamos otros asuntos. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues les recuerdo que estamos iniciando la primera de varias jornadas en la que van a predominar los cielos poco nubosos o despejados. Las lluvias se repliegan al menos hasta el sábado. Parece que a partir del sábado se estropea de nuevo el tiempo, así que disfrutemos hasta entonces. A esta hora en Madrid los termómetros están en el entorno de los 10 grados. Hoy nos vamos a ir hasta los 16 de máxima. La máxima nacional en Santa Cruz, Tenerife, Sevilla y Badajoz con 20. La mínima en Cuenca con 0 grados.
¿Y cómo ha abierto la bolsa? Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo. Bueno, pues después del festival alcista que se dieron ayer las bolsas, también la española con un cierre por encima del 3%, en este momento cotiza plana, aunque unas décimas en negativo. Tengo que decirte que estamos en 17.444 puntos, aunque el resto de bolsas europeas, ojo, el DAX alemán abre con una caída del 1,11%, en Londres un 0,75% abajo, París un 0,64%, es decir, vuelven los números rojos en tanto en cuanto el petróleo, que ayer bajó considerablemente, está volviendo a subir. El petróleo Brent ahora mismo está rozando los $90 el barril, el West Texas 85, y esta presión al alza del crudo parece que no está tan justificada la caída tan fuerte de ayer. Está el mercado tratando de anticipar, sin demasiada información todavía, qué es lo que puede suceder, cuánto tiempo se va a prolongar el parón en el estrecho de Hormuz, cuánto tiempo va a estar el mercado sin ese 20% de crudo con el que solía operar y circular, y a dónde va a escalar el precio del petróleo. Evidentemente los contratos de futuro ahora mismo están locos, no saben hacia dónde. Bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Un consejo publicitario, Luis Fer, de JP Financial, ¿no? Eso es. Tu dinero no son solo números, son decisiones, sueños, futuro. En JP Financial te acompañan para que cada paso financiero tenga sentido, dirección y tranquilidad, porque crecer no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Empieza hoy, agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecen contigo. Y en la noticia de interés cultural de la 11, Verónica Caso, buenos días. Buenos días, Dani. Con esta música, pues es que es para hablar de la Madrid Fashion Week, que arranca este jueves. Un lugar maravilloso que es Plaza España. Más de medio centenar de diseñadores vamos a poder tener durante todos estos próximos días. 10 días va a durar más o menos. Y luego va a venir Juan Dullos, que es el actual presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España y diseñador muy conocido, que nos va a dar detalles de esta Madrid Fashion Week de este año. Y de 2026. lo que podremos ver, ¿no? A partir de mañana jueves. Sí, de mañana jueves, y Plaza España, que no me digáis que no es un buen lugar para hacer el pistoletazo de salida. Bueno, pues aquí estaremos para escucharlo. Gracias, Verónica. 10 menos 25, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en tiempo de tertulia con Julián Quirós, con Luis Valcárcel y con Alejandro Entrambasagua. No lo parece, ¿verdad, Vanessa? Pero estamos a 4 días de que se celebren unas elecciones en Castilla y León. Sí, y Feijóo y Abascal no liman asperezas, ¿eh? Ambos líderes han estado desaparecidos en campañas anteriores. En esta aparecen incluso los candidatos, lo que no sé si ayuda. Piden el voto útil, pero se lanzan continuos reproches mientras las encuestas les condenan a entenderse. Las urnas ya lo han hecho en Aragón y en Extremadura. Los votantes no han visto frutos allí, así que los electores castellano-leoneses podrían dudar entonces de esa utilidad. Hoy en El País entrevistan precisamente a Mañueco. Asegura que Génova no va a participar de la negociación de gobierno. No sé si se puede decir que esta táctica en Extremadura haya ido bien para Guardiola, e insiste en que Vox tiene que decidir si el bloqueo o el gobierno, y ya avanza en que no van a cambiar posturas en asuntos como la inmigración, como le exige Vox. Dice que esto no es un problema en la región. ¿Y en qué se apoya para decir todo esto? Pues en que los de Abascal ya estuvieron en el gobierno en su día y se fueron. Así que, bueno, Mañueco se tira al pisto, dice que la mejor parte de la legislatura fue sin Vox, y ahí es donde ha respondido Abascal, y lo ha hecho desde el insulto. Dice que Mañueco es del género tonto, que no es muy inteligente si luego les va a pedir el apoyo en la investidura. Bueno, según todos los sondeos, no se pueden publicar desde este pasado lunes. El Partido Popular va a ganar las elecciones el próximo domingo, la derecha va a sumar mayoría absoluta, y da la sensación de que Vox no va a estar tan fuerte como en otros territorios, como en Extremadura o en Aragón, al menos que no va a conseguir doblar su representación. Sí, eso es lo más probable. Como nosotros en OK Diario sacamos una encuesta, le daban creo que 2 o 4 más, pero no. Pero es porque ya estaba más alto que en otros territorios. Claro, ya venía con empuje. La pregunta es si crees el PP. El PP nos salía que se mantenía igual que en el 2022, aunque ellos tienen la previsión de que por ahí, al ser 9 provincias y tal, eso les puede jugar bien o les puede jugar en contra. O sea, les puede jugar bien a la hora si hay mucha participación y ven que reman a favor, pues ahí pueden sacar 2 escaños más. Pero también te puede jugar en contra por el tema de los repartos y tal. Entonces, ahí es donde la duda que tienen. En todo caso, que va a haber un gobierno de derecha, yo creo que eso no lo discute ni el propio Sánchez, ¿no? La cuestión es cuándo, claro. La cuestión es que, a ver, porque vamos a tener. Es verdad que luego hay 2 o 3 meses hasta las elecciones andaluzas, pero
a la vista de cómo está desarrollándose esta campaña electoral y cómo andan, o eso parece, las relaciones entre Partido Popular y Vox, los votantes tienen motivos para no ser muy optimistas. A ver, Mañueco dice, tiene un discurso mucho más en ese sentido articulado que el que podía tener Guardiola, o similar al Dascón con respecto al tema de Vox, y era verdad, dice, cuando no goberna, cuando mejor no fue, es cuando Vox se fue del gobierno. Y eso, evidentemente, a Vox le hace daño. También hay que preguntarse si a Vox le interesa o no estar en los gobiernos. Eso ya lo sabremos más adelante. Yo creo que sí. Y creo que pondrán sus condiciones, y las serán mucho más leoninas que en otras oportunidades. Y volveremos a verlo de Extremadura seguramente, y negociaciones de ese tipo que dilataran los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen las andaluzas, que eso sí, esa es la final de la Champions. Claro, a ver, yo quisiera creer, y cuando digo quisiera creer, que es lo que me gustaría creer, que no es lo que creo, que no sé si es lo que creo, que en realidad, bueno, pues estos encontronazos son inevitables, están compitiendo en unas elecciones, y por tanto PP y Vox pues tienen que sacudirse y pelear y disputar el voto hasta el último momento, y que sea, digamos, no sé si una estrategia, una táctica de sobreentendidos, astuta, decir, pues mientras estamos aquí, pero quisiera creer que una vez que se vote en Castilla y León, porque lo de Andalucía no se puede esperar, las cosas debieran cambiar porque hay tres territorios importantes donde es imprescindible la concurrencia de acuerdo entre el Partido Popular y Vox, imprescindible, entre otras cosas porque no hay otras fórmulas, y el PP no puede hacerlo solo y no puede hacerlo con otros, y además no sería conveniente que lo hiciera con otros en caso de que pudiera ser. La semana pasada hubo una mala noticia con la fallida investidura de María Guardiola. Yo creo que es malo para Extremadura, y yo soy de allí. Contra lo que se cree, en muchos sitios, incluido en Madrid, María Guardiola subió en votos y subió en diputados en Extremadura. Ella revalidó cierto éxito que luego, por ejemplo, no... ¿Visto lo de Ascón, por ejemplo? Eso es que luego no se ha visto en Aragón y que está por ver en Castilla y León. En Castilla y León, de nuevo, tenemos esta idea de no es que aquí Vox va más atenuado y el PP empieza a subir. Eso lo veremos el domingo. Yo lo único que tengo que decir sobre eso es que ya lo he oído antes. Y luego los hechos, los datos y las urnas no corroboran eso que empecé a circular, no sabemos muy bien qué. Esto empezó a circular hace 12 o 14 días, de las encuestas no salen. Y a mí lo que sale de Castilla y León me parece parecido, realmente muy parecido, con matices, porque no son las mismas elecciones, el mismo territorio, a lo de Aragón y a lo de Extremadura. Vox no sube tanto, claro, porque ya estaba alto, pero estamos dándole todos el 19,5% de los votos. Si eso no es un peso importante, y el PP se mantiene o sube bien, o sea, se parece bastante. Por tanto, lo que vamos a ver es un tercer partido con un resultado similar, que tres resultados similares tendrían que llevar una reflexión a estos dos partidos sobre la necesidad de entenderse con la base que sea, la que tenga que ver, porque no hay otra fórmula y porque es el mandato ciudadano mayoritario en esos territorios. Y luego, efectivamente, donde está la duda es si quedan 3 meses, y 3 meses ahora mismo políticos en la eternidad, en Andalucía, que ya lo veremos cuando llegue el momento, si se mantiene la mayoría absoluta o no. Pero digamos que lo que cabe presuponer es que este domingo en Castilla y León va a pasar algo muy parecido a lo que ha pasado en Aragón y muy parecido a lo que pasó en Extremadura, muy parecido, con los matices que se quiera. Yo de verdad no veo, y cuando la gente habla de esto, no veo en qué se apoyan, cuáles son los elementos fácticos en los que se apoyan, no veo que vaya a haber algún tipo de inflexión o que vaya a ocurrir algo sustancialmente diferente. Otra cosa por la que la encuesta es lo que da. Entonces, bueno, veremos. Lo importante aquí es que se ve una dominancia súper confortable de la derecha, muy fuerte, como no se ha dado quizás nunca, que hay un mandato ciudadano y una mayoría social evidente que estos dos partidos están obligados a canalizar. Sí. Y esa es la exigencia que tenemos que hacerle nosotros, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante las declaraciones a las que has hecho referencia de la entrevista que ha concedido Mañueco en El País, ¿no? Porque yo creo que así debería de ser, que Génova no se debería de meter en las decisiones que él pueda tomar una vez conozcamos los resultados de las elecciones, y de la misma manera que Bambú, la sede de Vox, tampoco debería de presionar a su candidato. Yo creo que deberían de negociar ellos dos, porque al final son los que se presentan, y si se cumple lo que
dicen las encuestas y lo que hemos visto en Extremadura y en Aragón, pues no solo están condenados a entenderse, sino que es que van a tener que entenderse. Decía antes Luis que bueno, que el mejor momento de Vox fue cuando ellos, según ellos mismos reconocieron, cuando salieron de los gobiernos. Yo creo que fue un error tremendo, porque si las urnas dijeron que mayoritariamente el PP y Vox habían sido los partidos más votados, pues estaban obligados a entrar al gobierno con todas las líneas rojas que ellos quisieran, porque lógicamente están en su derecho y tienen la obligación de poner líneas rojas al Partido Popular, pero a mí sinceramente me pareció un error que abandonaran los gobiernos. Y bueno, cuando han negociado en sus respectivos territorios, vimos cómo Amazon en su momento le fue muy bien. Creo recordar que fue el primer gran líder del PP que consiguió formar gobierno, luego posteriormente Azcón, y vamos a ver lo que ocurre ahora, ¿no? Y sobre todo, vamos a ver si de alguna manera es efectivo esta segunda variante del presidente del gobierno de no colocar a un miembro del Consejo de Ministros al que ha estado promocionando durante años en un territorio, ¿no? En una comunidad autónoma, porque hemos visto cómo, por ejemplo, en Aragón no le ha funcionado con Pilar Alegría. Vamos a ver cómo tampoco le va a funcionar con María Jesús Montero en Andalucía. Y bueno, vamos a ver ahora con este candidato prácticamente desconocido a nivel nacional, por mucho que haya sido alcalde de Soria, si le va a funcionar. Estamos viendo cómo está intentando usar a la ministra de Igualdad, a Ana Redondo, en los mítines. El otro día la escuchamos decir que Sánchez era un superhéroe de la democracia con respecto al posicionamiento en contra de lo que estaba ocurriendo en Irán con respecto a Estados Unidos, y bueno, no le va a funcionar en absoluto, ¿no? Y también con los ojos puestos en lo que va a ocurrir en Andalucía. Hay que tener en cuenta que es que María Jesús Montero tiene a prácticamente todo su entorno quemado e implicado o salpicado en escándalos de corrupción. Tenemos a Carlos Moreno, el jefe de gabinete, que no ha conseguido desmontar las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, que recibió un sobre con dinero negro a cambio de tapar una investigación tributaria a una de las empresas que está siendo investigada por el Tribunal Supremo. Tenemos también el que fue su mano derecha, su ex número 3, José Antonio Marcos San Juan, que le está investigando la Fiscalía Anticorrupción y que tuvo que dimitir por pactar con empresarios el pago también de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales. Y veremos a ver si no saltan más escándalos. Por no hablar del nuevo sistema de financiación autonómica, a la carta del separatismo catalán, que también va a jugar un papel importante en la campaña electoral. Pero hacía referencia al papel de Génova, ¿no? Tomando como referencia esas declaraciones de Mañuco en la entrevista de hoy en el País. Claro, es que en Extremadura vimos una campaña electoral a cara de perro, podríamos decir, entre María Guardiola y Santiago Abascal, con ataques prácticamente a diario. En Aragón la campaña fue muy distinta, casi diría de guante blanco, entre Alejandro Nolasco y Jorge Azcón. Desde el Partido Popular, desde la dirección del Partido Popular, se criticó de algún modo la campaña de María Guardiola, entendiendo que no tendría que haber entrado en el cuerpo a cuerpo con Santiago Abascal. Pero claro, ahora en Castilla y León vemos dos campañas, podríamos decir, que discurren en paralelo. Por un lado, la de los candidatos, y por otro lado, la de los líderes nacionales. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal anoche en los últimos mítines. Está de moda en la política española el no gobernar. Hay gente que se presenta a las elecciones para no gobernar. Y además se presenta a las elecciones para no gobernar y para impedir que gobierne el que gane. Y resulta que son patriotas. Resulta que un político ama a España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande. Sabemos con quién nos tenemos que entender. El problema es que es muy difícil negociar con el Partido Popular, porque están hace mucho tiempo comprometidos con esas políticas con los socialistas. Bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Sostener que atacar a Vox no te da votos y al mismo tiempo hacer una campaña. A ver, con lo que conocemos a Feijóo, este es un Feijóo enseñando los dientes, es decir, es un tono duro contra Vox. Yo no recuerdo una intervención en los últimos tiempos tan dura contra Vox. Yo sé que están negociando en privado, pero es un tono duro. Es un tono duro en el sentido de decir, no nos vas a marcar los tiempos. Lo de Extremadura salió mal. Les molestó mucho una entrevista que le hizo Pilar Los Santos a
a Guardiola en plenas negociaciones, en la cual ella daba a entender que iba por libre, no gustó en Génova, y a partir de ahí Feijóo ha querido coger las riendas de todas las negociaciones. Y como tú bien dices, ahora hay dos campañas, ¿no? La campaña a nivel nacional y la campaña a nivel autonómico. La más interesante es obviamente la de a nivel nacional. Pero está claro que Génova está jugando más duro. No quiere que le vuelva a pasar lo de Extremadura, donde ven que un Vox fuerte, un Vox que no le interesa pactar, no le interesa gobernar, no le interesa lo que ellos dicen, le da votos, porque el problema del PP es que no crece. O sea, eso es lo que dicen las encuestas. El PP no crece en las regiones en las que gobierna. Y Vox, ¿le interesa o no le interesa gobernar? Sigue al alza. Entonces, claro que Feijóo tiene un problema y por eso ha salido tan duro contra Abascal. Luego, claro, con esto de quién negocia tal, en una situación de política de normalidad, pues es como decía Alejandro, desde hay unas elecciones autonómicas, pues los líderes autonómicos deben ponerse de acuerdo en función de los intereses del territorio y de los ciudadanos. Esa es la convención. Pero la convención tampoco vale en estos tiempos ahora. Esta convención tampoco vale. ¿Por qué? Porque Vox no está negociando en clave regional, en cada territorio, en clave de territorio. Oye, ¿cuáles son los temas importantes aquí que afectan, cómo lo resolvemos con el otro partido? Está negociando en clave nacional. Y están negociando desde lo nacional, ni siquiera no dejan a los territorios negociar, como todos sabemos, ni siquiera en la gestión. Entonces, para el otro partido es muy difícil. O sea, no puedes tener un partido que está negociando con criterios estratégicos globales, pensando sobre todo en el gobierno de España, y cómo, digamos, las distintas comunidades autónomas afectan, le viene bien, le viene mal. Y además son ellos los que negocian, y se negocia desde la sede central. Los interlocutores que hay en los territorios no valen, no tienen voz. Y de hecho, cuando hablan, tienen que consultar. Pero ya ni eso, porque directamente mandan a la persona que tiene que interlocutar con el otro partido. Claro, y el PP estaba dejando a que los territorios, que los líderes, los varones líderes territoriales resolvieran su parte. Claro, eso no es una partida que se pueda hacer. Añadiendo además que María Guardiola, a la que yo le tengo cierto reconocimiento, porque creo que ha hecho un buen trabajo en Extremadura. En Extremadura están mejor las cosas que hace 3 años, incuestionablemente, y sería importante que se consolidara el cambio, pero ha cometido errores, claro, de su relación con Vox, porque ha personalizado el combate, que es algo que no debe hacer. No le ha ido mal, Julián. No le ha ido mal, ¿eh? Bueno, no le ha ido mal porque ha subido y está bien, pero en comparación con les ha ido a los otros. Pero ha empeorado la relación con la otra parte, que es imprescindible para que tú puedas seguir en el cargo. En ese sentido, en esa relación es un poco irrelevante. La relación, como tú bien dices, se trata en Madrid. Eso se va a firmar en Madrid. Es relevante para ella. Esos acuerdos se van a firmar en Madrid. Y a Génova no le gustó que ella tuviera un papel quizás tan protagónico. No, y sobre todo que actuara Génova no puede ceder a que tus representantes lleven claves territoriales de parte cuando el otro está negociando en conjunto. Ese es el tema. Es a lo que nos ha llevado. Entonces yo lo que quisiera creer, como dije antes, que bueno, el domingo se vota en Castilla y León, pues a partir del lunes se pueda empezar a hablar en serio y con madurez sobre estos gobiernos, ¿no? Lo único, un solo apunte, es decir, es tan importante que esta gente de alguna vez se entienda y se pongan a gobernar, y lo pueden hacer con éxito. Ayer PP y Vox derogaron la ley de memoria histórica en Baleares. Sí. Es algo que en la política balear tuvo muchísimo peso, trajo un lío brutal en un pleno por un escándalo de unos socialistas y gente de Més Mallorca mostrando fotos de Aurora Picarnell, que era la mujer de un sanguinario estalinista que estaba por ahí, que cometió muchos asesinatos, y lograron, el PP no estaba a favor, pero Vox lo presionó y lo consiguieron. Y al final se pusieron de acuerdo y acabaron con una ley liberticida. Pues ese es el camino. Sí, recientemente ese es el camino. Se pusieron de acuerdo también en la Comunidad Valenciana, pero si la prioridad de Vox, y también hay motivos para pensarlo, es sustituir al Partido Popular, y tú consigues trasladar la idea de que es el PP quien frustra la alternativa a Pedro Sánchez porque no se aviene, por ejemplo, a cambiar de política, no tendría muchos motivos Vox para facilitar esos gobiernos, pensando sobre todo en ya no las elecciones andaluzas, sino las elecciones generales, para las que como mucho queda un año, con lo cual es un elemento que hay que tener también en cuenta, si la prioridad de Vox es facilitar la alternativa a Pedro Sánchez o la prioridad de Vox es a corto o medio plazo sustituir al Partido si la Popular. Prioridad de Vox no es el interés nacional, el interés general y el patriotismo del que tanto presumen, pues efectivamente puede tener eso, pero el interés general, el interés nacional y el patriotismo van en contra
de esa estrategia que estás diciendo, ¿no? Con lo cual sería deseable que Vox pusiera por encima incluso de sus rendimientos particulares el bien general. También es verdad que Vox tiene, y es legítimo, tampoco va a tragar con políticas que entiende que lo único que hacen son seguir la agenda de la izquierda. Claro. O sea, por el bien nacional, o porque le vaya bien al PP, o porque el PP pueda dormir más tranquilo mientras esté en los gobiernos, no tiene por qué tragar con políticas que son iguales a las de Sánchez. Sí, pero cuidado, porque además eso no es concordante con el bien nacional. El bien nacional implica cambiar esas políticas. Ahí está. Pero cuidado, que pareces intocable hasta que dejas de serlo, y que le pregunten si no a Pablo Iglesias o a Albert Rivera. Silvia, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Vamos Buenos días. A escuchar a los oyentes. Sí, el Ministerio de Interior lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo en este programa. No tiene dinero, por ejemplo, para chalecos antibalas, ni para comprar lanchas a la altura de las planeadoras de los narcos del Estrecho, tampoco para mantener la unidad o Consur. Pero ahora resulta que sí que hay para ponerle escolta a Sara Santaolalla, que dice haber sido agredida por Vito Quiles, a pesar de que las imágenes dicen lo contrario. Bueno, a Marlaska le da exactamente igual lo que diga el médico forense. Le importa poco que la jueza haya también rechazado ponerle una orden de alejamiento, y la verdad es que esta actitud del ministro no debería sorprendernos a la vista de lo que han denunciado, por ejemplo, en los últimos días Ábalos y Koldo, que bueno, hizo desaparecer un atestado policial de una fiesta organizada por Felipe Sicilia en plena pandemia, en la que había cocaína a granel. Así que parece que el gobierno actúa impunemente. Hacemos una pausa y escuchamos a nuestros oyentes. Es la mañana. Es radio. Venga, Silvia, vamos con esas opiniones. Vamos con los oyentes porque consideran que la escolta policial que le ha puesto Marlaska a Sara Santaolalla es un caso de malversación de libro, y que no pueden creer que no haya escoltas suficientes para las mujeres maltratadas que padecen los fallos de esas pulseras que ponen a sus agresores, pero sí para ella, para la periodista. Y con esta decisión la ponen al mismo nivel que a la víctima, por ejemplo, del exDAO, que está denunciado, no lo olvidemos, por violación, y nada comparable a esta supuesta agresión por parte de Vito Quiles. Pero antes, si os parece, vamos a recordar a las víctimas del 11M. Han pasado 22 años. Hoy, por cierto, la prensa apenas se hace de eco de esto. Y el primer mensaje nos llega de un oyente que vive en Santa Eugenia. Allí explotó el tren número 21.713 hacia las 7:38 de la mañana, un día como hoy, hace 22 años. Desde Santa Eugenia, que es donde vivo, quisiera recordar la fatídica fecha del 11 de marzo. Pero sobre todo quisiera seguir recordando la nube de vergüenza que desde entonces planea por España. Porque es auténticamente una vergüenza que todavía no sepamos oficialmente la verdad. Se cumple otro año más del 11M y del que nunca sabremos lo que ocurrió realmente. Pero sí que fue para cambiar el rumbo de un país, y eso sí que lo consiguieron. Yo lo único que puedo decir es que desde el 11M para acá España está gobernada por gentuza. No tienen vergüenza, no tienen responsabilidad, no tienen humanidad. Esto lo trajo todo. Empezó el ZP, que es un sinvergüenza. Me parece increíble que le hayan puesto escolta a la Sarita. Increíble. Otra más de este gobierno corrupto. Respecto a ese personaje, porque es un personaje que está donde está por ser novia de, que lo único que hace es insultar a la mitad de la población española. Nos ha llamado de todo, o sea, yo me siento ofendida por ella. Se inventa una agresión, se demuestra que no hay agresión, le dice el juez que no tiene derecho a una orden de alejamiento, la fiscalía ni siquiera quiere poner una denuncia, ella sigue en sus 13 y Marlaska le pone policía, escolta policial. ¿Cómo estarán todas esas mujeres que sufren violencia real, que las ponen unas pulseras que no funcionan y encima esto? Es una indecencia más de un gobierno que tenemos en España de miserables, que se preocupa más de ponerle escolta a esta individua que pagamos todos los españoles con el dinero que nos sajan a impuestos, en vez de bajar el IVA de los alimentos, de la luz y el gas, porque la subida va a ser y está siendo terrorífica. Bueno, y el señor Marlaska a Santaolalla, pero es que ahora Irene Montero también quiere que le pongan escoltas en su casa porque dicen que tienen no sé qué de los neonazis. No va a haber bastante policía para tanto ministro y tantos alrededores. Qué vergüenza, ¿no? Lo de Sara Santaolalla es una malversación de fondos públicos de libro. No sé qué espera el PP y Vox para llevarlos ante un juzgado por gastar de manera arbitraria el dinero de todos nosotros.
Bueno, es que la pasada semana, hay que recordarlo, en el acto institucional con motivo del 8M, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, puso a Sara Santaolalla como ejemplo de mujer maltratada. A Sara Santaolalla, ¿dónde está la investigación judicial? ¿Dónde está la sentencia que lo acredite? Va a ser el informe médico, dependía que hubiera cualquier tipo de lesión. Mujeres maltratadas, por ejemplo, las que han padecido los fallos de las pulseras telemáticas, un asunto por el que nadie ha asumido responsabilidades en su ministerio. Y por el que hubo escarcelaciones, como la misma ministra admitió. Lo que pasa es que, claro, decía un oyente con mucha razón, claro, primero se burlan de las víctimas de verdad, porque se han burlado, y el caso de las pulseras que destapó Kay Diaries lo demuestra. Y por otro lado, claro, ¿cómo van a bajar el IVA de los alimentos o de otros bienes de primera necesidad si tenemos que mantener la televisión pública, que es el principal aparato de propaganda sanchista que tiene hoy, donde ha crecido esta chica y donde se ha llenado los bolsillos? O sea, se ha forrado ella y su pareja, Javier Ruiz, a costa de nuestro dinero, claro. Entonces, la indignación de la gente, y encima tenemos que el teatrillo del cabestrillo, el teatrillo de yéndose ayer, levantándose indignada a lágrima viva porque le preguntaron en qué brazo llevaba el cabestrillo, si en el izquierdo o en el derecho, porque según el día se lo pone en un lado y en otro. Entonces, ya está bien de tanta mamarrachada. Y encima que tengamos que pagar eso, que como bien me decía Alejandro en Aguas, aquí hay una operación política de calado, ¿eh? Sí. O sea, esto no es un incidente menor, esto es una operación política. Sí, y es que además cuando vemos no solo la cita que le hizo el otro día la ministra de Igualdad, sino también el propio presidente del gobierno, ¿no?, pidiéndole el otro día una fotografía en un acto donde participó el Partido Socialista, y creo recordar también que Comisiones Obreras, la pregunta que surge es esa, ¿no? Si al final lo que se está haciendo es de alguna manera construir una figura política para dentro de muy poco, porque ya en su día se lo preguntaron a ella y ella dijo que estaba en un momento profesional muy bueno en los medios de comunicación, pero que no descartaba dedicarse a la política a medio y largo plazo, y lo recordábamos antes, ella en su día fue también en las listas del Partido Socialista en Salamanca, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero lo que es muy llamativo es que le hayan puesto escolta policial cuando ya ha habido un juez que descartó imponer medidas cautelares, ¿no? Porque todos hemos visto el vídeo donde le pregunta Vito Quiles, y bueno, podrá gustar más o menos su estilo, pero lo que es evidente es que no se le acerca. Por lo tanto, ¿dónde está la agresión que ella misma alega, ¿no? Pero yo creo que es que el gobierno es consciente de que por mucho que haya vídeos, por mucho que haya fotografías, que por cierto, ella en sede judicial sostuvo que su defensa contaba con vídeos que acreditaban que Vito Quiles sí que le había agredido, pero sin embargo se negaron a de alguna manera aportarlos al procedimiento judicial, ¿no? Todo muy sospechoso. Bueno, vimos a Pepo Hernández de candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, así que a partir de ahí, y con un Frente Popular en ciernes, pues efectivamente uno no puede descartar. Yolanda Díaz está libre, ¿no? Y el puesto de Yolanda Díaz está libre, sí. Bueno, recordaban los oyentes el 11M, ya han comenzado esos homenajes en recuerdo a las víctimas, así que vamos a hacer una pausa y actualizamos la información con Sergio Eras. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Sergio Eras, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la actualidad hasta ahora? Pues desde hace una media hora, Dani, está en marcha el primer foro contra el odio para analizar los efectos del discurso de odio y la polarización. Así es como lo presenta el propio gobierno, y entre los participantes están los ministros Óscar López, El Masái, Ana Redondo, también está Sara Santaolalla, y lo inaugura el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho un anuncio. La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de la investigación penal para determinar la posible responsabilidad de las plataformas digitales en estos contenidos, en su propagación y en su no retirada. Y hoy quiero anunciarles la implementación de la segunda medida, y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado Odio. HODIO. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Un instrumento que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. No sabía, bueno, sí sabía, pero está bien que lo reconozca de esta manera, que la Fiscalía formaba parte del ámbito de actuación del Gobierno, porque claro, cuando él menciona a la Fiscalía General del Estado y luego hace alusión a una segunda medida por parte del Gobierno, entiendo que va todo en el mismo paquete. Bueno, y que depende, claro, sí, depende de él, claro. Ha dicho que los datos van a ser públicos y que se van a poder consultar. El problema es que en último término es Pedro Sánchez, lo suyo es quien determina que es odio.
y cuándo una cosa es odio y cuándo no es. Claro, esto es un instrumento de control político y social y mediático elemental. Bueno, es el 1984 de Orwell. En Orwell, en la novela de Orwell, había dos minutos al día que se lo dedicaban al odio. Y la gente tenía que salir a insultar siempre al mismo candidato. En este caso podría ser Feijóo o Abascal, elija el que sea, porque el odio siempre, para este gobierno, siempre va en una sola dirección. Ellos no odian, ellos son la paz, la tranquilidad, el sosiego, el amor. No censuran, claro. Para no censurar, llaman a la censura, llaman odio. Nunca mienten, nunca engañan. El odio va siempre en una sola dirección. Pero es increíble que yo pensé... Claro, cuando yo leí 1984 pensé que eso era una especie de distopía. No, es la España de Sánchez. Ha hablado Sánchez de machismo, de violencia de género, de racismo, de lo sucedido, por ejemplo, el pasado verano en Torre Pacheco, como ejemplos de discurso de odio y de alentar precisamente todo ese odio. Y este acto, con tanta presencia de ministros y del propio Sánchez, tiene lugar un día tan importante como el 11M. Hay que decir que Sánchez ha hecho mención a las víctimas al comienzo del discurso, diciendo que hay que acabar con la semilla de lo que les mató, que es el odio. En el 22 aniversario de la tragedia, en Madrid tenemos dos focos de atención. El primero en la Puerta del Sol. Isabel Díaz Ayuso preside el acto solemne en recuerdo de las víctimas de los atentados. Allí está nuestra compañera Lucía Guadalupe. Buenos días, un año más. La Real Casa de Correos ha sido a partir de las 9 de la mañana el escenario del primero de los homenajes en recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas del 11M. Ha estado presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que han depositado una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio. Un acto al que han asistido también el delegado del Gobierno de la comunidad, Francisco Martín, y se han sumado los portavoces de la Asamblea de Madrid, así como los portavoces municipales. La izquierda ha aprovechado para lanzar de nuevo su proclama del no a la guerra y así de paso criticar al Partido Popular. Van a escuchar a Manuela Berguerot de Más Madrid y a Mar Espinar y Reyes Maroto del PSOE. Hoy venimos también a mostrar nuestro orgullo del pueblo madrileño, que salió con dignidad y con solidaridad a ayudar como pudo en aquellos días mientras el gobierno de José María Aznar mentía a toda España y ocultaba que estábamos viviendo el peor atentado terrorista de nuestra historia. Hay que seguir unidos para luchar con la paz. En aquellos duros momentos España entera clamó por la paz. Hoy también es necesario hacerlo. En un momento en el que lamentablemente se están viviendo conflictos, el 11M también sea un símbolo para defender la paz, la convivencia y la libertad. Un acto que ha arrancado a las 9 en punto de la mañana con el sonido de las campanas del reloj de la sede de la Presidencia Regional, a las que se han sumado las de la Catedral de la Almudena y las iglesias cercanas a la plaza. Y nos vamos precisamente a Atocha, donde se ha inaugurado un nuevo espacio de homenaje a las víctimas. Allí está nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Comunidad de Madrid ha instalado un nuevo lugar de homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo aquí en la estación de Atocha. Se trata de dos elementos ubicados en el vestíbulo que fue inaugurado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso el año pasado. El primero de ellos es un soporte de piedra natural para depositar velas y flores. El segundo es una placa metálica que recuerda el espacio donde estaba el antiguo monumento de cristal en la superficie. Hoy muchas personas se han querido acercar hasta aquí para recordar a las víctimas de aquel fatídico día. Pues estaba en mi casa y cómo lo voy a recordar, como muy emotivo. Cada vez que me acuerdo me emociono, fíjate. Pues estaba preparándome precisamente para venir a Atocha. Los tenemos presentes porque mira, solo con lo de ahí ya lo ves todos los días. No en el tren exactamente, pero lo iba a coger después. Y mi marido iba justo en el tren que explotó, pero iba en el fondo de todo. Y se había despedido. Y bueno, cosas psicológicas le han quedado. Recordar, mira, se me ponen los pelos de punta para que nunca vuelva a pasar algo así, ¿no? Cualquier clase de víctima tiene que ser siempre recordada. Eso es la vergüenza sería dejar de recordar. Y ya sabes que artísticamente siempre hay opiniones. A mí no me parece mal. ¿Podría haber cosas mejores? Pues puede ser que sí. Pero vamos, yo creo que lo importante es lo que significa el mural. El recuerdo a las víctimas que nunca se debe olvidar. El año que viene habrá un nuevo monumento en el espacio donde estaba situada la gasolinera frente a la estación. Hoy en Madrid tenemos varios actos. A partir de las 12 de la mañana, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, junto a diferentes líderes políticos como Feijóo, el alcalde José Luis Martínez Almeida o la presidenta de la Comunidad de Madrid, acudirán al homenaje en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro. Y un último asunto en materia económica. Les venimos contando durante estas semanas las consecuencias económicas de la guerra que se notan en los bolsillos de los ciudadanos. El Gobierno se va a reunir mañana con los agentes sociales para seguir abordando las medidas anticrisis. Ha dicho el ministro Carlos Cuerpo que están trabajando en un paquete de medidas. No ha entrado en detalles concretos y que lo conoceremos próximamente. El PP, por su parte, presiona ya al Ejecutivo
Ejecutivo y presenta sus ayudas y medidas para combatir la subida de precios. Detalles, Maite Loureiro. Buenos días. El PP ha remitido a los grupos parlamentarios y al Gobierno sus propuestas económicas para paliar los efectos de la guerra en Irán. Además de una rebaja del IRPF y de la energía, proponen medidas para las empresas y el sector primario ante la subida de precios del combustible. Las iniciativas se han registrado en forma de PNL en el Congreso y a través de una moción en el Senado. Esta última se va a debatir la próxima semana y será aprobada por la mayoría absoluta del PP. Los de Feijóo responden así a la ronda de contactos de Félix Bolaños con los grupos y a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo, varias semanas después de que estallara la crisis. Gracias, Sergio. Mañana más. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me voy a meter donde no me llaman, pero es que es verdad que lo he comentado con grandes madridistas, como puede ser nuestro Sergio, y yo creo que tú vas a coincidir también con él. No sé, estos tres señores que están en nuestra mesa de tertulia, es que ver a Mbappé jugando a los bolos en la revista Semana, no sé si es la prueba más clara de que no le duele tanto la rodilla o de que la lesión que tiene no es para tanto. Pero como digo, yo no soy médico, ni siquiera me gusta el deporte, y si tuviera que elegir no sería del Real Madrid. Ha soltado una bombita, o sea, ahí que en el Real Madrid ha caído. Pero vamos a ver, o sea, cómo estarán tomándoselo en este momento. ¿Has puesto en duda la lesión de Mbappé? No la pongo en duda, pero cuando abra esta mañana Florentino Pérez, que seguro que lee las revistas del Corazón Semana, claro, y vea que su delantero ha viajado a París para curarse de la pierna, claro, y sin embargo está jugando a los bolos con Esther Expósito, y me abstengo de bromas facilonas a la hora de mencionar la modalidad deportiva, a ver, que no es un deporte de alto riesgo, pero es que en la foto aparece justo con esa flexión necesaria para tirar a los bolos. En fin, lo dejo ahí. Lo vamos a comentar en la crónica. Y de lo que no hay duda es de que está lesionado. Eso seguro. Por ahí jugó infiltrado, sí, a los bolos, vete a saber. ¿Tú crees? O estaba probando, pero esta noche no está convocado, creo que va a estar en el palco, frente al Manchester City, y hablo porque me lo han contado ellos. En fin, eso es, yo creo que es una de las grandes exclusivas de la semana, esta relación, que además vemos en Hola con fotos ampliadas de ese descenso en el aeropuerto de Madrid cuando volvían de París. Son la pareja casi del mes, y por supuesto que trataremos del tema en nuestro resumen de las revistas del Corazón. Hay muchos más asuntos. Vemos, por ejemplo, vuelve a las portadas Isabel Pantoja, en este caso porque se la ha visto paseando por Gran Canaria, ya se ha mudado a vivir allí. Bueno, pues se la ha visto paseando con el promotor de su gira musical y con el hijo del promotor de su gira musical, y decían si esto le podría sentar mal a Kiko Rivera. Bueno, pues Kiko Rivera hace 5 minutos subía a redes sociales su próximo lanzamiento. Yo he intentado apostar, pero ya venía el título añadido, o sea que yo pensaba que lo iba a llamar Mamá o algo parecido, porque se va a reconciliar con su madre. Bueno, pues la prueba es que es así, y de que ya podemos hablar de la vuelta de la historia de amor. Y hay muchos más temas que vamos a tratar en las revistas del Corazón, en nuestro resumen de las revistas del Corazón, Dani, porque han coincidido Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en un pabellón deportivo en el que su hijo estaba jugando al balonmano, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que estaba Ainhoa Armentia entre las personas que estaban en la grada contemplando ese partido. Primera vez que los vemos a los tres juntos. Él ha sacado sus memorias y parece que ya todo se normaliza. Ya no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza. Dice 10 minutos, encuentro sorprendente. Mira que lo dudo, porque con toda la cantidad de gente que mueven a su alrededor entre escoltas y demás, me cuesta mucho pensar que no sabían que iban a estar ahí. Y un apunte más para terminar este resumen rapidísimo de las revistas. He de decir que ya tenemos beso de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, otra de las grandes parejas, que además, como fuimos nosotros los que levantamos esa historia, pues siempre se agradece ver que siguen adelante. Ya llevan 1 mes y medio. Públicamente. Parece ser que llevaban bastante más, así que todo eso en nuestra tertulia. Pues como es miércoles de revistas, lo dejamos aquí para no quitaros más tiempo. Alejandro, Luis, Julián, gracias por habernos acompañado. Un placer, Ustedes se quedan en compañía de Isabel González hasta las 12 y nosotros regresamos mañana a las 6. Adiós. Es la mañana. Es radio.